19 de octubre, edición de la mañana del Comercio TV. Buenos días a todos. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen este día lunes, iniciando semana, con toda la información aquí en el Comercio TV. Bueno, la ciudad comienza a moverse, hay que ver todo lo bueno que podemos dar. Una nueva semana cuando poco a poco comenzamos ya a despedir octubre, mira tú. Así es, ya faltan poquitos días y realmente se acaba también ya el año, pues ya solamente faltaría noviembre y diciembre, imagínate. Cómo vuela el tiempo, así que a hacerlo fructífero las horas que vamos a vivir. Muy bien, sí, poniéndole buena energía y esperanza a todo lo que hagamos. Viviendo un día a la vez. Muy bien, vamos a empezar entonces ya con la información y les vamos a contar que hasta el momento 7 binomios han pasado las calificaciones del CNE, 2 han sido inadmitidos y 8 aún se encuentran en revisión. Durante el fin de semana, el Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso interpuesto contra el binomio correísta. Son 7 los binomios presidenciales que han sido calificados en firme por el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento, los binomios que figurarán en la papeleta de los comicios 2021 pertenecen a los siguientes partidos: Izquierda Democrática, Democracia Sí, Amigo, Ecuatoriano Unido, Alianza Partido Socialista Ecuatoriano Concertación, Sociedad Patriótica y Alianza Creo Social Cristiano. Mientras tanto, en la categoría de calificados se encuentra Pachacutic, Avanza, Movimiento Construye, Alianza País, Suma. Sobre estos falta que el Tribunal Contencioso Electoral verifique que no existen más apelaciones en contra de estos partidos y movimientos. En el plazo de subsanación se encuentra el Movimiento Unión Ecuatoriana y Partido Fuerza S. En lo que respecta al movimiento correísta, el Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso planteado por el movimiento Ahora, que pretendía obstaculizar el reemplazo que iba en lugar de Rafael Correa en la candidatura vicepresidencial de Unión por la Esperanza. Por último, el Consejo Nacional Electoral ha negado las inscripciones del Movimiento Nacional Podemos y Libertad es Pueblo. De esta manera continúan las calificaciones de los organismos electorales para definirse cómo quedará la papeleta de los comicios 2021. Informó Valeria Navarro. El Consejo de Participación Ciudadana posesionó a su nueva titular, Sofía Almeida, luego de la censura y destitución de Cristian Cruz. Además, en medio de la vicepresidente, todo ocurre cuando en la Asamblea se plantea propuestas para limitar o eliminar a este organismo. Fue mediante sesión extraordinaria que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a su nueva presidenta. Se trata de Sofía Almeida. El consejero David Rosero fue quien tomó el juramento de la funcionaria, quien asume desde este viernes las funciones de titular del organismo tras la destitución de Cristian Cruz. Aquí Almeida hizo sus primeros anuncios. Públicas y privadas con nuestro mismo objetivo: la lucha contra la corrupción y el impulso de la participación ciudadana. Además, el Pleno eligió al nuevo vicepresidente del organismo, responsabilidad que recae sobre Francisco Bravo, aunque con cuestionamientos incluidos. Me llama la atención a que aparentemente esta mayoría hoy pretende elegir como vicepresidente a quien fungió como abogado defensor del ahora destituido Cristian Cruz. Bravo fue electo vicepresidente con 5 votos favorables y 2 en contra. En su discurso, además, hizo un llamado: hacer un trabajo mancomunado. Con esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesiona a su tercer presidente tras la destitución de José Carlos Tuárez, Cristian Cruz y otros 3 consejeros, mediante juicio político adoptado por la Asamblea Nacional. Además, en el Legislativo se tramitan 2 propuestas, una ciudadana y otra parlamentaria, para limitar o eliminar el organismo. Informó Marilyn Jaramillo. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que la fiscal Diana Salazar hace observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. Al retornar le contamos cuáles son. Ya regresamos. En el Distrito Metropolitano de Quito rige la medida Hoy Circula. Los lunes, miércoles y viernes pueden movilizarse los vehículos con placas cuyo último dígito es impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Los domingos la circulación vehicular es libre.
Seguimos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que recursos, temporalidad, precisión fueron algunas de las observaciones de la fiscal Diana Salazar al proyecto de ley de extinción de dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. La delincuencia organizada y la corrupción son consideradas por la Fiscalía como las dos principales amenazas para el país. Por ello, dicha institución determina que el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito es indispensable. La privación de la libertad no es ya la forma más idónea para contrarrestar eficazmente a este tipo de criminalidad. Dicho proyecto de ley pretende evitar el enriquecimiento indebido y la distorsión de la economía, debido a que los bienes son adquiridos por actos ilícitos. La fiscal Diana Salazar, durante su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, realizó algunas observaciones al proyecto de ley e insistió en que ésta se enmarque en la cooperación internacional. La criminalidad organizada trasciende fronteras y sus estructuras responden a organizaciones cualificadas y especializadas, es decir, su actuar no es improvisado. La funcionaria sugirió que se incluya una transitoria de 6 meses hasta que entre en vigencia esta ley e indicó de que la Fiscalía actualmente no cuenta con recursos para la creación de unidades especializadas de extinción de dominio como lo establece la propuesta. En Ecuador contamos con una tasa de 4.9 agentes fiscales por cada 100.000 habitantes, lo que implica que primero se debería suplir la brecha existente. Del dinero que se recupere de estos bienes ilícitos, la Fiscalía también establece un porcentaje que se destine para la lucha contra la corrupción. Estas observaciones se recogen para la elaboración del informe para segundo debate de este proyecto de ley, informó Valeria Navarro. Y arrancó el trámite para juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones durante la paralización de octubre. El informe para determinar si amerita o no el juicio deberá estar listo hasta el 5 de noviembre. Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó y dio a conocer a detalles la solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, presentado por los asambleístas María Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. El documento alega a que Romo incumplió con sus funciones durante la paralización nacional de octubre, por lo que los proponentes exigen su censura y destitución. Los legisladores responsabilizan políticamente a la ministra por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, ataques policiales a universidades que funcionaron como zonas de paz, falta de protección a periodistas, entre otros. La solicitud de juicio político que recién se da trámite fue presentada hace 10 meses, por lo que Cuesta y Gómez indicaron que el documento se encuentra incompleto debido a que este año se han sumado otras observaciones respecto al accionar de la ministra en la investigación que pesa sobre el ex asambleísta Daniel Mendoza por delincuencia organizada en la trama de corrupción sobre la construcción del hospital de Pedernales. Desde enero, o parece que desde antes incluso, su incumplimiento de funciones se ha venido manifestando por otro tipo de actuaciones. La causal sigue siendo la misma. Los hechos al torno de esa causal han ido variando. Y en el caso del hospital de Pedernales, yo soy la denunciante del mal uso que le estaban dando al adelanto para la construcción de ese hospital. Durante la sesión, los asambleístas expresaron su malestar ante la solicitud de la ministra María Paula Romo de que el juicio político sea presencial y que abandonen la comodidad de sus hogares. Pero no se decía que los asambleístas salgamos de la comodidad de nuestros hogares cuando se nos iba a pedir el voto para la ley humanitaria. Voy a asistir y voy a dar mis versiones y voy a participar en ese proceso de fiscalización en cualquier mecanismo que la Asamblea lo decida. El informe sobre la recomendación o no a juicio político deberá estar listo hasta el 5 de noviembre para que el proceso pase a discusión del Pleno de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro.
Muy bien, y estamos de vuelta acá en el Comercio TV. Es tiempo de recibir a las 7 de la mañana y 16 minutos al ministro Iván Ontaneda, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ministro Ontaneda, es un placer saludarle en este día lunes iniciando semana. Desde el estudio central le habla Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo estamos, ministro? Roberto, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo para usted y una feliz semana para usted y todo el país. Lo propio. Ministro, ¿qué resultado tenemos de la visita a Estados Unidos? Un resultado favorable. Fuimos con una misión concreta que es obtener y fijar la fecha de activación de la mesa de inversiones y de comercio, con sus siglas en inglés TIC. El TIC es el marco que nos permite ya avanzar en el anhelo que tiene un país entero, que es consolidar las relaciones comerciales, apuntar ya directamente hacia un acuerdo comercial que hoy, ventajosamente por la decisión y voluntad política de los dos gobiernos y por las coyunturas que se han venido restableciendo en los últimos meses, si existe esta gran ventana de posibilidad, Roberto. Por lo tanto, nos reunimos con el USTR, la contraparte nuestra en Estados Unidos, con el secretario general de esa cartera de Estado, Robert Lighthizer, y con él se tomaron algunas decisiones importantes, entre esas que fue el establecimiento de la tercera mesa del TIC, que se realizará ahora la primera o segunda semana de noviembre dentro del marco de diálogo bilateral que tendrá Ecuador con Estados Unidos, e incluso después de las elecciones de Estados Unidos pensamos realizar una declaración conjunta en donde se va a anunciar ya el arranque de este camino para un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. En tiempos más o menos, ministro, y es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿en qué tiempo se podría ya tener firmado este tratado? Mire, es complejo decir tiempo. Lo que sí puedo avanzar es que tenemos y se logró dentro de esta reunión de que se realice un anuncio que se llama fase 1. Es decir, existen materias en las cuales se pueden hacer avances importantes como propiedad intelectual, como servicios y otros temas que no relevan una mayor complejidad, llamémoslo así. Ya. Y eso es muy importante, pasar a la fase 1, en donde no necesite que ser aprobado por el Congreso norteamericano. Esta es una herramienta que tiene el USTR y que lo aplica no con todos los países, pero el Ecuador ha sido calificado en ese sentido. Lograr aquello será un paso importantísimo. El resto, obviamente, nos va a tomar algunos meses, va a depender también, pues, obviamente, de los avances y de cómo podamos establecer estas mesas de negociación que se vendrán a continuación. Ministro, en esto que nos está contando, ¿cuáles serían en la industria nuestra los beneficiarios iniciales de esto para luego, claro, el resto? Mire, quiero poner algunas cifras, si me permite, Roberto. ¿Quién es Estados Unidos para el país, para que nos podamos entender? Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones no petroleras entre enero y agosto del 2020. En enero-agosto del 2019 exportamos, es decir, se vendieron productos ecuatorianos a Estados Unidos por 1.771 millones. En este mismo periodo, de enero a agosto del 2020, se vendieron 2.160 millones de dólares, es decir, hubo un incremento del 22%. ¿Qué productos se venden a Estados Unidos? Todos. Estados Unidos es una economía con un altísimo poder adquisitivo y en donde la mayor parte de participación de esta canasta, el 75% son pymes y mipymes, es decir, cada vez más estamos penetrando en ese segmento. Por eso la importancia con Estados Unidos de un acuerdo comercial que genere oportunidades para que nuestros productos puedan entrar sin pagar aranceles, sin estar año tras año pidiendo que nos exoneren, que nos ayuden, que el SGP, que no sean malitos, cuando nuestros vecinos Colombia y Perú hace algunos años ya tienen estas ventajas y obviamente sus exportaciones crecen, las oportunidades para esos productores también han crecido y nosotros de alguna forma nos habíamos quedado rezagados por un tema netamente ideológico. Pero en fin, lo que hay en este momento es esta nueva oportunidad que creo y estoy seguro el Ecuador la debe tomar y la va a tomar. Y también se amplían las inversiones del BID. ¿Cómo es esto para la industria? Mire, un acuerdo comercial también representa no solo
solamente el incremento del comercio bilateral entre países, sino también obviamente las inversiones. Estados Unidos históricamente ha sido un país que invierte en el Ecuador, lamentablemente por no tener un acuerdo, un marco jurídico que permita incrementar esas inversiones. Las inversiones se van a Colombia, se van a otros países que sí tienen acuerdos comerciales. Correcto. El presidente Trump hizo un anuncio importante hace algunas semanas. Vamos a mover nuestras inversiones hacia Latinoamérica. La gente se pregunta, ¿por qué no atraen que vengan al Ecuador? En eso nos encontramos. Obtener un acuerdo comercial es la vía para que aterricen esas inversiones. Y en ese sentido, usted mencionaba, mantuvimos una reunión también posterior con BitInvest para hacer el seguimiento de esas inversiones. Han aterrizado ya más de $1.000 millones para el sector productivo privado, porque el BitInvest es una banca que financia a sectores productivos. Así que hubo el compromiso para seguir inyectando cerca de 1.000 millones ahora en el año 2020, y esas son noticias positivas definitivamente, ya que hoy nuestra economía necesita recursos. El tema de las florícolas, las rosas, ¿cómo está con este acuerdo? Es importante lo que usted menciona. Mire que las flores, como otros productos, el Ecuador, ¿qué hace ahora? Nosotros en el mes de febrero, dentro de la visita presidencial que se realizó entre Ecuador y Estados Unidos, el Ecuador dejó un planteamiento de que se ingresen las rosas dentro de este tratado de preferencias arancelarias, que quienes los usan, aquellos países que no tenemos acuerdo comercial, esos países que tenemos que año tras año tocar la puerta a que nos abran esas oportunidades, y que eso genere incertidumbre, porque es un año sí, un año no. Eso definitivamente no ayuda a los sectores productivos de nuestro país. Sin embargo, las rosas, que ha sido uno de los sectores más golpeados dentro de la pandemia, se han cerrado florícolos, se han perdido miles de fuentes de empleo, específicamente en la Sierra Central. Hemos logrado que se califiquen. La rosa se encuentra ya en un proceso de calificación para ingresar al servicio de preferencias arancelarias. Esto va a significar que no paguen cerca del 8% de arancel que hoy pagan las rosas ecuatorianas, y a pesar de que Estados Unidos es nuestro primer destino, a pesar de pagar el 8%, los americanos quieren las rosas ecuatorianas por su calidad. Imagínese, Roberto, usted, sin pagar aranceles. Aquí no necesitamos ser eruditos en economía, en finanzas, para darnos cuenta que si un país tiene oportunidades de ingresar sin pagar aranceles, obviamente incrementaremos el volumen de participación, y eso va a redundar en miles de fuentes de empleo acá en el país. O sea, ¿usted calificaría en definitiva la visita de Estados Unidos como sobresaliente para el país y un buen legado para el siguiente gobierno? Yo creo que es el legado para el país, yo creo que es un legado histórico, avanzamos, y en ese sentido el Ecuador tiene que estar comprometido. Esto es una política de Estado, y eso es lo que el Ecuador hoy necesitamos decirle al mundo. El Ecuador es un país de coherencia, nos estamos abriendo al mundo. Los ecuatorianos queremos trabajar. Yo creo que esa bandera nos arropa al 100% los ecuatorianos. Queremos buscar oportunidades, queremos trabajo, y el trabajo se lo encuentra cuando usted conecta las oportunidades comerciales, cuando busca mercados, cuando se generan inversiones, y eso es lo que estamos tratando en este gobierno. Dejar esta plataforma, dejar el marco adecuado, y estoy seguro de lograr hacerlo. Será un legado histórico del gobierno del presidente Moreno. Ministro, en tener a los esfuerzos con la actividad pesquera sostenible, ¿cómo va? Bastante bien. Hace una semana recibimos la visita de la DG Mare, que es una institución regulatoria de la Unión Europea. Usted recordará, Roberto, que hace un año el Ecuador fue sancionado con tarjeta amarilla. Justo hace un año. Justo hace un año. Y hace un año empezamos desde el primer día a afrontarlo con la máxima responsabilidad. El Ecuador planteó una hoja de ruta, un plan de acción que fue calificado. Se invirtieron recursos, cerca de $30 millones para luchar intensivamente contra la pesca ilegal no reglamentada, para poner una serie de protocolos, mejorar los controles de pesca que se tienen en el país, poner tecnología, y todas estas inversiones. Hoy hemos pasado ya esta primera etapa de esta inspección, de esta auditoría que ha hecho la autoridad competente, en donde el Ecuador ha recibido felicitaciones, primero por el compromiso y segundo por los avances. Yo estoy seguro que saliendo de esta situación en los próximos meses, dejará una industria pesquera mucho más fortalecida y mucho más estructurada.
Buques ilegales chinos y la pesca ilegal, ¿cómo estamos controlando? ¿Cómo está este tema? Mire, ya los buques ilegales, los chinos, están ahora por el sur. Ellos se mueven en un área entre Perú y Chile, y leía noticias que se encuentran fuera de las 200 millas de estos países. En el Ecuador, de parte de Cancillería, se hicieron muchísimas gestiones a nivel internacional para poner el reclamo nuestro como país ante posibles, porque no tuvimos ingreso a las 200 millas, pero ante posibles afectaciones que pudiese tener el recurso pesquero dentro del país. En ese sentido voy a ser bastante claro, se ha trabajado con todas las autoridades, tanto a nivel local, a nivel internacional, con las organizaciones pesqueras regulatorias, que el Ecuador forma parte y que el Ecuador es respetuoso de las mismas, en donde se ha pedido que cualquier país que esté fuera de las 200 millas o que esté con actividades pesqueras cumpla estrictos protocolos y estrictas medidas que se exigen no solamente al Ecuador que las cumple, sino a cualquier país del mundo que ejerza esta actividad. Esas son las buenas noticias, ministro. Vayamos a las malas. La inversión extranjera directa cae en el 42%, o sea, menos 107 millones que el año pasado. Bueno, mire, el tema de inversión, se lo acabo de decir. El Ecuador necesita de manera urgente ir consolidando cada vez más acuerdos comerciales. El inversionista extranjero, ¿por qué no viene al Ecuador? Porque le hace falta ese marco jurídico adecuado. Correcto. Que genere certeza y certidumbre. Las inversiones no llegan simplemente por un catálogo de inversión. Nosotros tenemos hoy cerca de inversiones por 3.000 millones de dólares que las estamos promocionando, pero justamente el marco de seguridad jurídica en donde el país le dice al mundo, aquí en el Ecuador se respetan y tenemos reglas de juego claras en lo jurídico, en lo tributario, eso es fundamental, en lo laboral, eso va a generar la confianza y la inversión extranjera viene y aterriza. Sin embargo, sí creemos que dentro del problema existe esa oportunidad. El Ecuador debe crecer en estos próximos años. Obviamente la pandemia también ha afectado las inversiones, no solamente para el Ecuador, porque han caído también para otras regiones del mundo, producto del propio dinamismo de la economía afectados por la pandemia del COVID. Pero sin duda, ministro Ontaneda, la pandemia es un factor nada más dentro de esto. ¿Creen ustedes que les va a alcanzar el tiempo para todo esto que tenemos? Una inestabilidad jurídica, mucha tramitología justamente para las inversiones y una carga tributaria demasiadamente alta, la más alta de la región. Y claro, todo esto hace que el inversionista salga corriendo, ¿no? Mire, yo creo que al elefante se lo comen pedacitos, Roberto. Dejar un legado, nos quedan 7 meses, decir que en 7 meses el Ecuador va a cambiar o que se van a solucionar todos los problemas que tiene la economía o la producción en el Ecuador sería mentirle al país. Pero han habido avances importantes que los hemos hablado, los hemos discutido, lo que el Ecuador ha dado ese viraje en cuanto a la dirección de hacia dónde quiere caminar en lo económico, en lo productivo. Pero sí creemos que esta parte de la seguridad jurídica, de la reducción de trámites, en eso sí lo vamos a trabajar y estamos empecinados en dejar un país mucho más liviano de este exceso regulatorio que tiene y que afecta directamente a la competitividad. Desde el lado del Ministerio de la Producción hemos sacado más de 105 regulaciones y estoy trabajando para sacar por lo menos 80 regulaciones adicionales dentro del INE y dentro de un montón de instituciones que se convirtieron en candados de crecimiento de los sectores productivos. Yo creo que esos son mensajes importantes. Simplificación, la simplificación de trámites, y eso definitivamente va a ayudar no solamente a la inversión extranjera, sino también al local, al que abre un emprendimiento, una empresa, porque hay que facilitar la apertura de negocios, porque esa es la única forma de que hoy este país, en este modelo económico que estamos impulsando, se generen fuentes de empleo. Se nos está acabando el año, ministro. ¿Qué balance tenemos? ¿Cómo hemos logrado capear, yo diría, uno de los peores años en, qué sé, 50, 60 años? Mire, Roberto, yo creo que la historia va a ser sus evaluaciones. Estamos en un año político, un año muy complejo, muy difícil, pero que lo hemos sacado con mucho esfuerzo. Yo creo que debo reconocer también el apoyo que ha habido desde el sector productivo, desde la sociedad civil,
para que el Ecuador, a pesar de las complejas situaciones en temas de salud, en temas sociales y económicos, el motor está rodando. Las empresas y la economía se reactivan de a poco, que necesitamos, que estamos lejos de salir del problema, por supuesto. Con muchísima preocupación leo cómo Europa están regresando las medidas de confinamiento. Eso también va a afectar al Ecuador. Y hoy justamente tengo una reunión para revisar esos futuros efectos que pudiesen tener nuestras exportaciones y nuestras fuentes de empleo, porque si se cierra la economía en el mundo, debemos estar atentos. ¿Para qué? Para poder apalancar a estos sectores productivos dentro del país. No es fácil, es una situación muy compleja, pero el balance, mi querido amigo, yo creo que es positivo, es un balance positivo a pesar de la compleja situación. No perdemos la fe, la luz al final del túnel está allá. Las decisiones que se vienen tomando en las diferentes áreas, estimo, son las decisiones adecuadas para poder enfrentar una crisis de esta magnitud. El ministro Iván Montaner acompañándose el día de hoy. Ministro, buena semana para usted. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cariñoso para usted y para todo el país. Buenos días. Lo propio, el ministro de la producción, acompañándonos esta mañana en Comercio TV. Hacemos una breve pausa. Nosotros ya retornamos con más. Regresamos con más información aquí en el Comercio TV y les contamos que una investigación determina que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha perdido 5.7 millones en medicamentos caducados. La Alianza Nacional por la Salud afirma que ante este hecho tomará acciones legales. Fue a través de su cuenta de Twitter que el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guated, informó sobre el importante desperdicio de fármacos entre el año 2016 y 2020. Se trata de 5.7 millones de dólares de pérdidas en medicamentos caducados. No podemos nosotros permitir que esto suceda, obviamente, en nuestros hospitales, ya que significa una pérdida económica para los afiliados y para los jubilados. Y es que son 10 los establecimientos en donde se detectaron estos medicamentos expirados. En Quito, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, en el Centro de Especialidades La Mariscal, en el Hospital del Día Central Quito y en el Hospital Quito Sur. En Loja, en el Hospital General Manuel Ignacio Monteros y el Hospital Cariamanga. También está el Hospital General de Babahoyo, el Hospital Básico del Puyo y el Hospital General de Quevedo. En todas estas casas de salud, las pérdidas ascienden a los 5.7 millones de dólares. Ante esta problemática, representantes de Alianza Nacional por la Salud, que agrupa más de 30 organizaciones de pacientes, aseguran que estos hechos ya han sido conocidos en administraciones pasadas y pese a ello, no se ha tomado ninguna acción. Sí, en la época del presidente del Consejo Directivo del IES, de Paul Granda, ya se supo que había 7 millones en pérdida de medicamentos. No es solo ahora, pero eso quedó en el olvido. Ahora con esa nueva, esa nueva información, me quedé absorto porque han bajado la cantidad de lo que antes se sabía. Además aseguran, tomarán acciones para que hechos como estos no queden en la impunidad. Tenemos que ya ir a las instancias legales porque si queremos hacer algo y solucionar esto, hay que ir por esas vías. Es por eso que desde el IES proponen cambios, entre ellos que se ejecute el decreto 1033, que detalla la reglamentación de contratación pública para la adquisición de medicamentos. Un motivo más por el cual el decreto 1033 tiene que ser ejecutado, compra centralizada, todo el sistema de salud, pago por medicina consumida y más que nada una trazabilidad para saber dónde va el medicamento. Informó Ismenia Solórzano. La construcción del hospital de Pedernales, que estuvo envuelta en presuntos casos de corrupción, empezará en el mes de noviembre y estará lista para finales del año 2021. Le contamos. Tras los escándalos y denuncias de corrupción que saltaron alrededor de la construcción del hospital de Pedernales, al fin la obra ya tiene fecha para que se haga realidad. Autoridades anunciaron que a partir del mes de noviembre iniciará la construcción a cargo de la empresa pública china Camse Engineering. Aquí la compañía Camse, que fue la escogida porque tiene una experiencia vasta en la construcción de hospitales, ha entregado con recepción definitiva algunas obras importantes aquí en el país. El proyecto costará 16 millones de dólares y otros 2.5 millones se invertirán en equipamiento. Estamos afinando los detalles de todo el listado de equipamiento que va a necesitar el hospital para que sea una contratación simultánea o por lo menos con pocas semanas de diferencia entre la contratación de este hospital y la del equipamiento.
La construcción del hospital de Pedernales permaneció paralizada por diversas irregularidades. Los 2 contratos anteriores se cayeron. El primero presentó garantías falsificadas y el segundo también se suspendió tras la detención de Daniel Mendoza, ex legislador que fue procesado por delincuencia organizada presuntamente por mal manejos de los fondos de dicha obra. Los actos de corrupción no solo afectaron a la construcción de dicha casa de salud, sino también sobre la mira se encuentran investigaciones en el Hospital de Bahía, Hospital de Manta y de Puerto Viejo. El Hospital de Pedernales, que contará con 30 camas, estará listo en 1 año y tiene como objetivo beneficiar a 200.000 personas. Informó Valeria Navarro. Y Ecuador forma parte de la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas que pretende transparentar la gestión de los procesos referentes a recursos petroleros, gasíferos y mineros, además de luchar contra la corrupción. A partir de este mes, Ecuador forma parte de la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas, cuyas siglas en inglés son EITI, la cual pretende fomentar una gestión abierta y lucha contra la corrupción. La Junta Internacional del EITI acepta dicha candidatura y el Ecuador se convierte en el país número 55 de formar parte de esta iniciativa y de este estándar global de calidad. Como miembro de este proyecto, el gobierno deberá asumir compromisos como la transparentación de los procesos ligados a extracción. Y ahora tiene retos en áreas como llevar reconciliación de beneficiarios reales, la transparencia de los contratos. También formarán parte de esta iniciativa representantes de la sociedad civil, las empresas privadas y el Estado. Hemos estado comprometidas con la transparencia, pero también la acción de defensa de derechos de la naturaleza y de las comunidades, y que nos veíamos limitadas en nuestro accionar justamente por la falta de información. La implementación de este estándar internacional exige la conformación de una entidad técnica encargada de velar por la transparencia de los procesos y la ejecución del plan de trabajo. La conformación de la Secretaría Técnica no tiene que hacer esto y tendremos ahora sí consolidado en los próximos días el EITI Ecuador. Para garantizar una efectiva participación, Ecuador deberá consolidar una gestión responsable de sus recursos petroleros, gasíferos y mineros. Y el crecimiento lo vamos a hacer aprovechando la manufactura de nuestros recursos naturales. El gobierno tiene un plazo de 18 meses para entregar un informe con datos sobre referencias, licencias, contratos y asignación de ingresos en esta industria. Informó Paola Castillo. Vamos a contarles ahora que el 19 de octubre culmina el plazo para que el Ministerio de Agricultura entregue el reglamento para la producción de cannabis no psicoactivo. El documento anticipa emisión de 7 licencias. Veamos. El reglamento para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines comerciales está definido y en este constarán 7 licencias, por ejemplo para importar semillas, para producir semillas, también para producir cannabis no psicoactivo o cáñamo, cáñamo industrial y exportación. A estas licencias podrán acceder los ciudadanos que posean personería jurídica, que vayan a sembrar al menos 2 hectáreas y que tengan un plan de negocios a mediano plazo. El reglamento no da paso a los autocultivos, sin embargo, estos están despenalizados y así se mantendrá, solo que no podrán entrar en la cadena comercial. La expectativa del Ministerio de Agricultura es que en esta primera etapa se emitan licencias para 200 y hasta 300 hectáreas. El periodo de trámite de estas licencias tomaría alrededor de 2 meses y los costos aún están por definirse. Con la última reforma al Código Integral Penal, Ecuador dio paso al cultivo y producción de cannabis con el contenido inferior al 1% de tetrahidrocannabidol o THC, el componente psicoactivo de esta planta. Informó Carolina Basante. Y preste mucha atención a la siguiente noticia. Usted podría ser la próxima víctima. Las estafas por internet se han incrementado en los últimos meses. Conozca cómo estas operan. Él es Yuri Baque. Hace un par de días recibió un mensaje por redes sociales, desde el perfil en cuya foto aparecía su amiga Linda, quien está radicada en Estados Unidos desde hace varios años. Ella le pedía recibir en su casa un paquete. Le digo, pero ¿por qué no se lo envías directamente a tu familia? No, dice que es una sorpresa. Accedí y cometí el error de entregar los datos de mi domicilio, mi número de teléfono y mi dirección. Se comunicaron nuevamente con él, esta vez haciéndose pasar por el personal de la agencia de encomiendas. Ya no me llama, sino que me envía un mensaje a través de WhatsApp.
diciéndome que la mercadería la había confiscado la aduana y que tenía que pagar 2.900 y pico de dólares de multa, que ahí mandaban el registro de una cuenta para que deposite ese dinero urgentemente, porque si no iba a ser confiscada, iban a iniciar acciones legales y hasta orden de prisión. Ante la supuesta multa impuesta por la aduana del Ecuador, desde el perfil falso, la presunta amiga le insistía que lo ayude. Que yo te recompenso, que yo te doy $8.000, que te puedes quedar con la mercadería, pero deposítame hoy mismo eso. O sea que yo saque de mi dinero, 2.000 y pico de dólares, le vaya al banco, le deposite esa cuenta, porque ella supuestamente al otro día me enviaba $4.000. Ante la situación, Yuri logró contactarse con el esposo de su amiga, sorprendiéndose al descubrir que se trataba de una estafa informática. Al conocer lo ocurrido, Linda alertó a sus familiares y amigos. Además, logró descubrir con los datos que proporcionó el estafador para el depósito bancario que sí existe esta persona y que vive en Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, su captura no es tan simple, según nos explica el jefe policial de delitos informáticos de la Zona 8. Son cuentas mulas o a su vez cuentas temporales que hacen el depósito, inmediatamente retiran y desaparecen. Como migrante, Linda nos aconseja qué podemos hacer para evitar este tipo de engaños. Y cuando yo hago una transferencia a mi familia, les informo personalmente mediante videoconferencia, viéndonos, porque también a veces la gente imita tu voz. Y usted, recuerde no facilitar por medios digitales su información personal, sin previamente verificar que quien se la pide es alguien de su absoluta confianza. Informó Maite Morán. Por primera vez en más de 400 años no habrá la romería de la Virgen del Quinche, esto debido a la pandemia. Sin embargo, la Iglesia Católica prepara varios eventos virtuales para los fieles. ¿Cuáles son y de qué forma? Preste atención. La tradicional peregrinación a la Virgen del Quinche, que se celebra la segunda semana de noviembre, no podrá darse debido a las condiciones sanitarias a causa de la COVID-19. Esto ocurre por primera vez en 419 años. Sin embargo, la Iglesia Católica Ecuatoriana ha previsto actividades alternativas para sus fieles. Se va a acompañar virtualmente a la gente. No va a haber Eucaristías, sino es una vigilia netamente virtual. La primera jornada de la vigilia se llevará a cabo desde las 6 de la tarde del viernes 13 de noviembre hasta las 6 de la mañana del 14 de noviembre. Y la segunda jornada desde las 6 de la tarde del 14 hasta las 6 de la mañana del 15 de noviembre. La actividad podrá ser vista a través de la página de Facebook Santuario de la Virgen del Quinche. Además, los fieles podrán enviar mensajes y saludos para ofrecer Eucaristías a los números de la parroquia. Invito a todos los peregrinos, hombres y mujeres de fe, que nos llenemos de esperanza, nos llenemos de confianza en Dios. Esto también pasará. También se tiene planificado 2 sobrevuelos de la estatua de la Virgen del Quinche por la ciudad de Quito. Por la vida, por la familia, por la salud, nos quedamos en casa. Y nuestra fe, esta vez, la celebraremos virtualmente. Informó Carolina Basante. Y el Instituto Metropolitano de Patrimonio efectuó trabajos de conservación y renovación de la infraestructura del Palacio de la Circasiana. La obra, que tardó 3 años en ejecutarse, tuvo una inversión de $75.000. El Palacio de la Circasiana, que data del siglo XIX, es la infraestructura patrimonial más antigua del sector de la Mariscal, donde actualmente funciona el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ente encargado de efectuar los trabajos de conservación y renovación del sitio, en coordinación con el Cabildo Capitalino. De dotarle de seguridades eléctricas, electrónicas y de un sistema antiincendios. La obra incluyó el retiro de las planchas de policarbonato y cubiertas provisionales, ubicadas en la parte superior de la sala central. Es esencial la protección de las cubiertas para mantener frente a las inclemencias del tiempo justamente la estructura del propio edificio del patrimonio cultural. El proyecto de conservación forma parte de una planificación de trabajo estatal para conservar la riqueza histórica de nuestro país. Hay también cooperaciones internacionales que están volcadas al patrimonio y a la cultura, la aliada con el sector nacional, con los gobiernos locales. En las próximas semanas se espera que el Palacio de la Circasiana nuevamente abra sus puertas para realizar visitas guiadas. Puede conocer primero la historia del edificio,
identificación. Puede conocer también una muestra museográfica que fue trabajada con la Organización de Estados Iberoamericanos para que las personas puedan adentrarse un poco en la significación, en la importancia tanto simbólica como arquitectónica que tiene el Palacio de la Circasiana. En tanto, el municipio continuará ofreciendo ayudas económicas para preservar las infraestructuras patrimoniales. Programas de Quinta Fachada, Pon a Punto tu Casa, en donde el municipio contribuye con más del 15% de la inversión. Solo en el sector de la Mariscal se contabiliza que existen más de 250 infraestructuras patrimoniales, informó Sofía Vintimilla. Se inauguró un parque canino en la ciudadela de Kennedy, esto es en el norte de la ciudad de Guayaquil. Allí también se desarrolló la feria de adopciones Cuatro Patas con el propósito de avanzar en el cuidado y protección de los peluditos. Veamos. El espacio ecoamigable para mascotas posee zonas de recreación como rampas, laberinto y diversos juegos. Está ubicado en el interior del Parque de la Kennedy, en el norte de Guayaquil. En disfrutar de este nuevo espacio para los ciudadanos de Cuatro Patas, es el segundo en la ciudad. El primero está en el Parque Lineal de la Kennedy Norte, este segundo está acá. Sepan que vamos a hacer uno nuevo hacia el sur de la ciudad y seguiremos construyendo más espacios para poder disfrutar con nuestros ciudadanos de Cuatro Patas. Ahí también se desarrolló la Feria de Cuatro Patas, en la que perros y gatos rescatados por la Dirección de Bienestar Animal del municipio fueron dadas en adopción. Para de este modo poder encontrar más hogares para todos nuestros rescatados, los perros que son vulnerables o gatos vulnerables después de la pandemia o que hemos recibido por denuncias. Que es una manera de incentivar al amor hacia los animales sin interés de nada, o sea, una persona lo abandona y tú rescatas la vida. Pienso que hay que darle una oportunidad a todos los perritos que no han tenido un buen inicio. Hay que tratar de darles felicidad. Y en la feria anterior, en apenas hora y media se fueron 15 perritos y 5 gatos. Y hoy, en apenas hora y media también, estamos casi entregándolos todos. Y eso da muestra de cómo Guayaquil está cambiando, de cómo esa cultura de respeto hacia los animales se está instaurando en la ciudad. Informó Roselena Vázquez. Y una perrita que había caído en una zanja en un populoso sector de Guayaquil fue rescatada por un ciudadano con el apoyo de más personas que se encontraban en el lugar. El acto de solidaridad fue grabado por una cámara celular. Este ciudadano bajaba cuidadosamente para ayudar a una perrita que se había caído a una zanja en el norte de Guayaquil. Mientras el animalito lloraba esperando para ser rescatado, el hombre seguía descendiendo con la ayuda de otras personas que lo sostenían con una cinta resistente para que no se resbale y para que cumpla con su objetivo de salvar a la mascota. Dale, que vamos bien, dale, que vamos bien. Dale, que vamos bien, dale, que vamos bien. Tío, va bien. Despacio pero seguro, poco a poco iba subiendo con el animalito. Otro ciudadano lo esperaba para ponerlo a buen recaudo. Hasta que llegó a zona libre de riesgo. Al final se aprecia la muestra de amor y gratitud de la perrita con la persona que se arriesgó a bajar para salvarla. Informó Roselena Vázquez. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio
se ve por siempre. Alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia.